Bienvenidos a nuestra sexta temporada del podcast T Digital. Esta temporada abarcará sobre cómo la inteligencia artificial es un complemento en muchos ámbitos profesionales. Está por demás indicar que yo soy una voz creada por inteligencia artificial. Nuevamente, bienvenidos a la sexta temporada. Ustedes tienen una ventaja como doctores porque la inteligencia artificial, al carecer de empatía, al carecer de sentimientos, entonces no los va a desplazar a ustedes en temas de atención. Escenarios es probable que la inteligencia artificial podría derivar a esa persona a un especialista determinado, pero sin hacerle el examen físico, que es primordial dentro de la que a las vacas les daba una enfermedad parecida y con eso logró la cura, porque ese virus de la viruela Fue rápida esa. Es muy, digamos, fácil de identificar y se procesa y el patólogo lo ve al microscopio. Entonces determina si hay cáncer o determina si hay gastritis o si hay la presencia de la bacteria Helicobacter, etcétera, y todo eso para el tratamiento adecuado. Siempre hay que tener la responsabilidad de saber lo básico y lo que uno no sabe, saber dónde buscarlo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo que cambiar ese saludo. Mi esposa me dice que todo el mundo saluda igual en YouTube. Pero bueno, estamos aquí con Mike. Mike, ¿cómo estás? Un gusto saludar. Doctor Michael. Sí. ¿Cómo va todo? Muy bienvenido. Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido al podcast. Qué bueno tenerte por acá. En esta sexta temporada hemos estado hablando con diferentes profesionales cómo la inteligencia artificial no se ha metido, sino la han adaptado en muchos campos. Y creo que un campo particular es la medicina. Pero antes de iniciar, yo siempre le pregunto a ustedes, los invitados, ¿qué es la inteligencia artificial para ustedes? Bueno, según lo que he visto y lo que he leído, últimamente es como una forma de emular o una forma de imitar los procesos de pensamiento de una persona a través de computadoras, ¿verdad? Sobre todo para beneficios en ciertas profesiones, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona que no puede aprenderse de memoria, qué sé yo, 2 páginas para recitarlas después, que una computadora que tiene todo un backup ahí y que además puede hacer algoritmos o puede, qué sé yo, utilizar lo que le sirva para dar una respuesta a alguna pregunta. Entonces creo que es de mucha utilidad y en su momento va a ser pues muy poderoso. Muy bien, agradecerte por la invitación, es un lugar espectacular, es la primera vez que grabamos así el podcast a aire abierto y se ve, de hecho aquí estoy compartiendo un pequeño video de la toma que tenemos. Michael, el otro día, doctor, ¿cómo le digo? Michael, doctor. Michael, el otro día hablaba con un colega tuyo y a mi percepción inicial, estamos hablando hace como un año, yo le decía, ustedes tienen una ventaja como doctores porque la inteligencia artificial al carecer de empatía, al carecer de sentimientos, entonces no los va a desplazar a ustedes en temas de atención. Y él me dijo, mírala, no es así. Yo, ¿cómo, man? Me dice, sí, en Estados Unidos ya se está utilizando, digamos, para el diagnóstico inicial, ya se brinca, o sea, ya no tienen consulta externa, ya no tienen, pues sí, ¿cómo se llama? Diagnóstico, medicina general. Sí, exacto. Entonces, que la medicina general ya se la brincan, porque ya todo el mundo llega, utiliza algoritmos de IA, entonces ya llegan directamente donde el especialista. ¿Cómo ves vos esa percepción? Creo que debe ser un complemento, porque si bien la inteligencia artificial puede hacer algoritmos, diagnósticos y tener en cuenta muchas variables, pues no puede examinar un paciente todavía, ¿verdad? Claro. Hay muchos signos que uno ve dentro del cuerpo. Ustedes han visto los médicos con su estetoscopio, escuchando sonidos del corazón, de los pulmones, del abdomen, palpando, ¿verdad? Percutiendo, todo eso. Todavía pues la inteligencia artificial no lo ha podido hacer y eso tiene que interpretarse por un ser humano. Una de las definiciones iniciales de medicina siempre fueron que la medicina es al mismo tiempo una ciencia y un arte, porque todo esto es como un arte, ¿verdad? De saber los signos, de interpretarlos. Claro que al siglo XXI donde estamos, pues tiene que tender más a ser una ciencia, mucho más que un arte, y eso tiene que ir quedando de lado. Pero, por ejemplo, en una entrevista con un paciente que dice, bueno, yo tengo, qué sé yo, X, Y, Z síntomas, cada cuánto, hace cuánto le dan, y con una serie de cuestionarios, es probable que la inteligencia artificial podría derivar a esa persona
a un especialista determinado, pero sin hacerle el examen físico, que es primordial dentro de la medicina. Yo debo confesar que yo he cometido, no sé si el error o, bueno, dentro de todos los experimentos que hago con las inteligencias artificiales, y de hecho hace poquito estrené en el canal un video donde menciono que no hay inteligencia artificial gratis, o sea, cuando se quiere sacar el máximo provecho hay que pagarla. Entonces, cuando yo estoy con la IA, en este caso OpenAI con ChatGPT, yo en algún momento, digamos, tuve unos síntomas y se los puse, y ella me dijo, eso es de mucho cuidado, le aconsejo que vaya a un especialista, ¿verdad? Y de hecho, ve qué curioso, porque a mí me asustó, claro, es como cuando usted con lo que hacía la gente, consultar en Google, ¿verdad? El error más grande. Pero ya se supone que la IA tiene el historial y ha procesado tanto que uno debería tener un poquito más de confianza. En fin, vaya a un especialista. Y hablé con un colega y amigo. Él me dijo, mira, ¿qué te has tomado? Entonces yo ya le dije, mira, estoy tomando Pepto-Bismol. Ah, ahí está. Me dice, sí, eso es de cuidado, pero uno de los temas es que con el Pepto-Bismol da ese síntoma. Entonces, quitarlo, toma, digamos, algo para el estómago, para que estés bien, y contame 2 días después, y si sigues igual, entonces sí hay que ir donde un especialista. Y de verdad. Entonces, ahí, ojo, la IA me advirtió, me entró en alarma, pero como vos decís, el médico especialista, que ya tiene la experiencia y ya ha pasado por todo esto, tuvo la perspicacia de calmarlo a uno y asignarle o darle una recomendación para tratar de solventar el problema. Ahora bien, ¿vos crees que mucha gente ha dejado de atenderse o ha dejado de ir al doctor por creer en las inteligencias artificiales? Creo que todavía no. Primero que la gente no tiene todavía la familiaridad o el acceso a estas tecnologías. Mucho más fácil sería ir a la farmacia del barrio y preguntar, ¿verdad? Preguntarle al farmacéutico o al que está ahí en la farmacia qué me recomienda para X o Y cosas. Pero lo que quería señalar también con respecto a la inteligencia artificial es que pues tiene que estar bien alimentada en el sentido de que cada caso es único, digamos. Claro. Usted se trata de, qué sé yo, un hombre de 45 años con este antecedente, con tal peso, con tal talla, con tales antecedentes familiares. Entonces, si la inteligencia artificial conociera todo su historial y toda su información, daría una respuesta mucho más adecuada a lo que es usted y no una respuesta genérica para un hombre de 45 a 50 años que pesa 70 kilos y mide tanto, ¿verdad? Que todas las variables. Sí, porque cada caso sí es único. Michael, vos además de doctor, sos profesor en una de las universidades más importantes del país y de medicina. ¿Cómo crees que el tema de la inteligencia artificial se ha involucrado en ese campo particular, ya sea la educación para los que están estudiando para medicina o propiamente, digamos, para la caja en general? ¿No la han adoptado? ¿Tienen reservas todavía? ¿O si has visto algunos casos ahí? Todavía no se ha adaptado en la práctica. Pero sí, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica están dando talleres de inteligencia artificial y su vinculación con la educación. Obviamente en otros campos es mucho más sencillo adaptarlo, ¿verdad? En medicina pues casi siempre se reserva un poco como clases magistrales, que eso podría ser complementado con inteligencia artificial, pero siempre es aprender haciendo. Entonces, a la par del paciente, con el médico, mire, esto se toca así, esto se escucha así, el paciente manifiesta esto y esto, pero usted como médico tiene que ir más allá y ver que ese paciente está psicológicamente afectado, que tiene síntomas de depresión. No solo créale lo que está diciendo, sino lo que está expresando, cómo camina, cómo entró al consultorio. Todos esos son detalles que uno cuando ve a un paciente pues tiene que fijarse con detenimiento. Ahora, eso en temas de generalidades, pero claro está, y yo como informático, digamos, me voy a remontar un poquito al cuando sucedió la pandemia, ¿verdad? Hubieron muchas personas que no creían en la pandemia, entonces dijeron, es que ¿cómo una vacuna se va a sacar tan rápido? Yo como informático y conociendo los algoritmos y ya que el análisis laboratorio tiene muchas tecnologías por detrás, digo yo, es que ahora es más sencillo que antes, porque antes se tenían que tener muchos estudios, pero ese procesamiento de toda esa información ahora es más rápido, como mencionabas. En ese campo y la investigación, ¿cómo crees que se ha abordado? Por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Está en pañales todavía, porque hay poca investigación en ese sentido, pero me parece que es una herramienta globalmente ya, o en países donde la investigación, pues son líderes en investigación, me parece que es importantísimo porque, como usted bien lo dice, para una vacuna, bueno, sí, hay unas vacunas tan sencillas como en su tiempo fue la viruela, finales del siglo XVIII, ¿verdad? En 1700 y algo, donde sí, se dio pues, de un día para otro. El creador de esta vacuna
le inoculó como la sustancia esta de las vacas a la persona, que a las vacas les daba una enfermedad parecida, y con eso logró la cura, porque ese virus de la viruela fue rápida esa. Es muy, digamos, fácil de identificar y de que el sistema inmune lo mate. Pero cuando se trata de COVID, cuando se trata de las gripes comunes, usted ha visto que cada año sacan vacunas contra la gripe diferentes. Entonces, para ese tipo de investigaciones, pues por supuesto que es importantísimo contar con inteligencia artificial para que incluya todas las cepas posibles de virus y las combinaciones posibles, ¿verdad? Que son infinitas prácticamente. Sí, ya habían más datos y entonces eso ayudó a que igual no fue un día para otro como mencionaste la viruela, pero sí, digamos, fue más rápido que lo que se duraba antes. Y digamos, uno le decían siempre cuando estudiaba medicina, y si alguien le preguntaba algo, siempre conteste con la palabra depende. ¿Por qué? Porque usted me decía ahora de las vacunas, bueno, si las vacunas pueden ser desarrolladas tan rápido, depende de cuál vacuna sea, de cuál microorganismo estemos hablando. Hay vacunas que nunca se han podido desarrollar, como la vacuna contra el SIDA, por ejemplo, no es posible desarrollarlo. Como otras enfermedades como la gripe tan común, que uno de ellas a estas alturas uno dice, pero ¿para qué estar sufriendo gripes cada año o 2 veces al año si la medicina está muy adelantada y nada se ha podido hacer porque la gente sigue enfermando? Entonces, depende, siempre todo depende de medicina. Entonces, cuando le pregunten al chat GPT o a la inteligencia artificial, estaría bueno que también el chat contestara, bueno, depende, deme más información, porque no tengo mucha información en el momento de la respuesta. Muy bien. Ahora, como doctor, como especialista en tu campo, ¿cuál crees que sería, digamos, o cuáles serían los primeros pasos que deberían dar los médicos con respecto a la CIA? Bueno, hay que familiarizarse con el uso. Supongo que en algún momento va a ser como los buscadores de internet, ¿verdad? Que ya incluso cuando uno en el teléfono pone alguna cosa, antes de la famosa Wikipedia de siempre, le sale ya un cuadrito con inteligencia artificial respondiendo lo que uno está buscando también. Claro. Depende del teléfono y depende de la computadora y demás. Ya en mi campo como tal, para los que están viendo el podcast, pues yo soy especialista en patología, ¿verdad? Que lo que hacen no solo autopsias como la gente cree y relacionado con los muertos, sino que se ven las biopsias. Por ejemplo, el diagnóstico de un cáncer pues tiene que pasar por un patólogo. Una persona tiene molestias en el estómago, le hacen una gastroscopía, el gastroenterólogo ve algún tipo de masa ahí o algún tipo de engrosamiento de la pared, toma una biopsia con una pinza, ¿verdad? Y eso va en formalina y se procesa y el patólogo lo ve al microscopio. Entonces determina si hay cáncer, o determina si hay gastritis o si hay la presencia de la bacteria Helicobacter, etcétera, y todo eso para el tratamiento adecuado. Entonces, nosotros trabajamos más del 95% con puras imágenes. Las que vemos tanto macroscópicamente, que ya se hace una autopsia y se abre un estómago y se le ve una pelota, pues puede ser un cáncer, como las microscópicas, que son esas muestras pequeñitas que nos llegan de gente viva, para que se le va a dar su tratamiento en el momento. Entonces, esas imágenes microscópicas están comenzando a ser analizadas por inteligencia artificial para determinar, por ejemplo, qué es lo que yo veo al microscopio para determinar si hay un cáncer. Por ejemplo, si las células, en vez de ser normales, como las células de toda la gente, están aumentadas de tamaño, tienen figuras mitóticas, que es la mitosis aquella que uno veía en biología en el colegio, que las dos células se dividen, ¿verdad? Y por medio de mitosis. Si están muy grandes, si están con formas que no son las características, entonces eso una inteligencia artificial puede ayudar a determinarlo. Sin embargo, no creo que de aquí a corto o mediano plazo el análisis de un anatomopatólogo pueda ser sustituido todavía por inteligencia artificial, porque al final de cuentas va a terminar siendo como, pongo el ejemplo de los microbiólogos, que cuando comenzaron su profesión, pues ellos al microscopio tenían que contar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y hacer toda la serie roja y serie blanca que uno se hace de hemograma. Ahora eso lo hace una máquina, pero siempre tiene que ser validado por un profesional. O sea, el profesional tiene que estar atento a que lo que la máquina está diciendo concuerde con la realidad. Así va a ser, en mi opinión, la inteligencia artificial. Va a ser un complemento, pero siempre tiene que estar validado por un profesional que sea responsable de ese. Esa palabra es importantísima y la hemos repetido mucho a lo largo del podcast, que es la responsabilidad. Ahora bien, ya en el día a día te han conversado, te han dicho de alguna experiencia con alguna inteligencia artificial o alguna herramienta, porque no sé si vistes, pero creo que sería un buen caso de estudio y probablemente ya en otros países lo estén haciendo, pero unos estudiantes de la UCR también hicieron
un experimento de conchas en donde agarraron una inteligencia artificial de imágenes y empezaron a entrenarla, porque yo no sabía, pero ve lo maravilloso que es el universo. Las conchas de, por ejemplo, del mar Pacífico, yo no las puedo llevar al mar Atlántico porque provocan ahí un tema y se puede morir, ¿verdad? O la fauna en términos generales. Entonces ellos clasificaron las conchas y las llevaban a los mares correspondientes para que llegaran a su origen. Igual se podría agarrar muchas imágenes y empezar a entrenar a los algoritmos para llegar a eso que vos mencionás, que es el entrenamiento. Claro, tomaría tiempo, me parece que es un buen experimento, pero volviendo al punto, a la pregunta, ¿te han hablado de alguna IA o alguna herramienta que en campo medicina que creas que ya se está usando? Sí, bueno, en el campo mío específico de patología, pues hay gente que trabaja en bioinformática y que desarrolla programas así para contar células y contar células que están alteradas. Ahora todas esas láminas histológicas que son las del microscopio se escanean y se pueden ver en una pantalla gigante, toda la cosa. Pero digamos, en la práctica en Costa Rica todavía no se usa inteligencia artificial para nada de eso. Okay. En otras ramas he estado leyendo que se utiliza, por ejemplo, los radiólogos para ver estudios con mayor detenimiento, por ejemplo las mamografías que se utilizan para para tamizar a las mujeres en cierta edad que tienen riesgo de cáncer de mama. Hay estudios con inteligencia artificial que logran detectar ese cáncer hasta 5 años antes de lo que un radiólogo logre detectarlo, ¿verdad? Porque detectan patrones que son invisibles al ojo humano, pero sí la inteligencia artificial puede detectarlos. Entonces vemos una aplicación a eso. Desconozco porque no es mi campo si se está usando ahora en Costa Rica en algún centro de la caja o un centro privado, pero sería de muchísima ayuda porque pues prevendría el cáncer con mucho tiempo de antelación, cuando apenas es una bolita pequeña de células que está comenzando. En tu experiencia y para no quitarte mucho tiempo, de verdad muchísimas gracias por este lugar espectacular y está fresquito. ¿Cuáles podrían ser consejos que les podrías dar, digamos, a las personas que están estudiando medicina con respecto relacionado a la IA, ¿verdad? Además de la precaución y la responsabilidad, ¿qué más les podrías decir a ellos? Yo lo que les diría es que no dejen de estudiar a conciencia, porque nunca van a garantizarse tener internet o tener un teléfono a la par o una tablet para consultar todo lo que tengan que consultar. Siempre hay que tener la responsabilidad de saber lo básico y lo que uno no sabe, saber dónde buscarlo, porque es imposible para cualquier especialista incluso saber todo acerca de una especialidad, pero uno sí sabe dónde buscarlo y cómo orientarse. Entonces no agarrar esa pereza mental de que todo lo resuelve el chat GPT o que todo lo resuelve internet, porque al final de cuentas podemos estar en un servicio social frente a un paciente en un lugar donde no hay acceso ni siquiera a electricidad y tenemos que resolver con lo que tenemos. Michael, aprovechando, y quizás no es un tema de la IA, pero a mí me preocupa un poco, es el tema de la conectividad, y lo acabas de mencionar, ¿verdad? Si no tengo conexión a internet, si no tengo electricidad, no voy a tener acceso a las herramientas tecnológicas. ¿Qué tanto están en este momento, digamos, los doctores, los hospitales en general o la industria médica, qué tanto está dependiendo de la conexión a internet? Yo diría o a electricidad. Bueno, electricidad yo creo que es bastante, sí, pero al internet, a la conectividad. Yo diría que totalmente, o casi totalmente, porque comenzando porque en la Caja Costarricense de Seguro Social se utiliza el expediente digital único de salud, que depende completamente de internet para alimentar la base de datos y toda la cosa. Y cuando el EDU se cae, es un caos, ¿verdad? La gente haciendo todo a mano, se atrasa todo, las citas se cancelan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque sí se depende mucho de una conexión buena a internet y no siempre usted sabe cómo son, ¿verdad? Que pueden suceder cosas que se cae la conectividad. Si yo no tengo acceso a internet, no puedo ver el expediente del paciente. Porque ya no existe el expediente físico, solo ya existe, no hay nada. No, existe muy básico, digamos, como hojas complementarias, algunos laboratorios se imprimen y se ponen ahí, pero todo está en digital. Entonces, para usted saber ese paciente que le está llegando a emergencias, qué antecedentes tenía, porque puede que venga inconsciente o que no pueda hablar por sus propios medios, tiene que depender completamente de la conectividad. Normalmente, pues en un hospital va a haber electricidad garantizada porque tienen sus plantas de respaldo. Y la internet, pues supongo que los informáticos de cada centro tienen redes que ¿cómo se dice? Como redes que se protegen. Exactamente, se respaldan entre sí. Pero ha sucedido que se cae el EDUS en cierto lugar o se cae la central del EDUS y entonces ocurre un caos en ese sentido. Bueno, eso es un tema que después más adelante hay que hablar, porque yo creo que sí, la siguiente temporada ya no va a ser de IA, sino no solo ciberseguridad, sino esta dependencia de la conectividad.
Agradecerles a ustedes que nos están viendo un episodio más del podcast, en este caso desde el punto de vista médico. Ya sabemos que volvemos a insistir con la responsabilidad, y no sé si quieres hacer una conclusión sobre la IA desde tu punto de vista profesional. Bueno, primero gracias por la invitación, y segundo, con respecto a la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es utilizarla a nuestro favor, utilizarla como un complemento, una herramienta más de lo que tenemos. Los médicos, cuando comenzaron en la historia, pues solo tenían sus sentidos, después comenzaron a desarrollar los aparatos más simples, estetoscopios, un martillo de reflejo. Ya después en nuestra era han tenido acceso a imágenes médicas como resonancias y TAC, que prácticamente ven el cuerpo por dentro, ¿verdad? Y ahora ya tenemos la inteligencia artificial como una herramienta complementaria para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Gracias, Michael, gracias a ustedes nuevamente. No se olviden de compartir, comentar. Si se escucha el viento es porque ya empezó a hacer un poquito más de viento, pero igual está fresquito. Y recuerden que si comentan, participan en la rifa del Arduino que teníamos por ahí, esa consolita para regalarle. Entonces, como siempre, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos seguimos viendo todos los sábados. Gracias. Gracias por llegar hasta el final. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video.